Saludos, estimados amigos, hermanos. Aquí estamos con su programa CCI La Lima. Les habla el pastor David Cano. Antes de comenzar el tema, quiero agradecer los comentarios, las oraciones por el programa, porque de alguna manera nos incentivan a seguir adelante. Creo que el Señor tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y qué bueno que nos disponemos como instrumentos, todos y cada uno de nosotros, ustedes para escuchar el Señor, también yo para escuchar también la hermosa palabra del Señor. Así que muchas gracias. Tuvimos una serie de inconvenientes con respecto a la iluminación, los reflectores y el micrófono, pero ya los pudimos solventar después de unas 3 semanas de ausencia. Pero aquí estamos. Hoy nuestro tema que vamos a hablar es la enfermedad de la complacencia. Repito, la enfermedad de la complacencia. Saben, creo, hermanos, que seguramente más de la que deberíamos, todos tenemos nuestras habilidades sociales. Y una habilidad social en cuanto a las relaciones interpersonales es la habilidad de decir que no. Muchas veces nosotros tenemos problemas y eso nos crea ciertos inconvenientes en nuestras relaciones interpersonales, porque a veces vemos que la conducta de otras personas hacia nosotros o nuestra conducta hacia las personas puede de cierta manera ser un poco morbosamente complaciente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues vamos a ir al diccionario y vamos a ver qué nos dice el diccionario. Actitud tolerante de quien consiente excesivamente. Diccionario de la lengua española, Espasa Calpe. ¿Sabe? Yo creo que la actitud complaciente o la actitud tolerante ante la conducta de las demás personas es una situación que a veces nos confronta, porque nosotros no queremos tener siempre nuestras relaciones interpersonales en paz, ya sea con nuestra esposa, nuestros hijos, en las relaciones de trabajo, las relaciones interpersonales, las relaciones dentro de la iglesia, en cualquier contexto donde usted le quiera usar. Nos damos cuenta que la excesiva complacencia es una conducta muy negativa. De ahí nuestro tema. Incluso nos llega hasta enfermar, porque a veces no poder decir que no nos crea ciertos conflictos internos, porque luchamos con nuestras convicciones y con lo que creemos con respecto a la conducta de las demás personas. Pero vayámonos al hermoso libro de la palabra de Dios a ver qué nos dice acerca de esto. Y vamos a leer en Éxodo capítulos 32 versículos 1 al 4. La primera parte en la versión Reina Valera. Leo así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, decía el pueblo de Israel, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, amigos, de alguien que tenía una posición sacerdotal. Era el sumo sacerdote, Aarón, hermano de Moisés. Moisés ha estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí esperando instrucciones de Dios, y Dios con su propio dedo haciendo la ley de los 10 mandamientos en unas tablas, junto con Josué esperándolo. De repente el pueblo se cansa rápidamente y creen que ya no hay líder. Le piden a Aarón, como ya lo vimos, que les haga un dios. Y porque no saben quién los va a seguir, quién los va a guiar. Y él, sin ninguna
medida o sin ningún asomo de detenerlos, de contenerlos, simplemente se hace complaciente. Traigan los zarcillos, traigan todas las cosas que son de oro de vuestros hijos y traédmelos y vamos a hacer. Y de repente él empezó a trabajar con el buril y de repente ya ellos empezaron y dijeron, este es nuestro Dios. Creo, mis amigos, mis hermanos, que el que Dios nos dé una responsabilidad con un privilegio, porque todo privilegio abarca una responsabilidad, no nos exime a nosotros de ser como de contención para la gente. ¿Por qué? Porque el ser padres, el ser esposo, el ser tal vez jefe de una posición de liderazgo o dentro del área laboral, no nos exime de que cada uno de nosotros tengamos que ser responsables ante la conducta de los demás. No tenemos que dejar que eso pase encima de los principios y valores que establece la empresa o las convicciones que nosotros tenemos, la conducta. Yo creo que aquí es válida la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo liberarnos de esa enfermedad que se llama complacencia? Y lo vamos a ver. Número 1, reconócelo. No le puede gustar a todo mundo. Creo que con este ejemplo de Aarón podemos ver que aunque muchas veces el decir no a una situación y a la conducta de otras personas que puede perjudicarnos a nosotros, tenemos que aceptar que puede haber dos reacciones de las personas: o que agarren consejo o que no lo agarren, se irriten, reaccionen y simplemente perdamos su amistad. Yo creo que aquí tenemos que reconocer que a veces no le podemos gustar a todo el mundo, y eso dentro del ambiente eclesiástico. Muchas veces las personas, y tenemos que hacerlo con mucho respeto, nosotros podemos confrontar una situación donde a veces la persona no le gusta, porque hemos visto actitudes, especialmente cuando estamos en una posición de liderazgo, o tú que tienes una posición de liderazgo, tienes a alguien encima de ti. Entonces tienes que aceptar que esa situación te puede llevar a una situación de tolerancia si no la tratas a tiempo. Entonces tenemos que saber que muchas veces nosotros tenemos que poner un alto, un hasta aquí, un límite. Y aunque no le guste a la persona, tenemos que reconocer que no le vamos a gustar a todo el mundo. Yo particularmente creo que yo procuro no tener enemigos. Procuro llevarme bien con todas las personas. Pero a veces mi torpeza para hablar, mi torpeza para hacer ciertas cosas con las cuales tal vez puedo pedir perdón, pero también puede provocar una reacción que no ayude a las demás personas. Pero igual, la conducta de la otra persona también, a mí yo tengo que confrontarla y saber que puede que no le guste o puede que tal vez agarre reflexión, pero yo tengo que hacer algo. Y es que sabe, cuando nosotros tenemos una mala autoestima, esto suele ser un gran problema. Creo que cada uno de nosotros tiene que aprender a llevar sobre sí la situación de aprender a decir que no. Recuerdo en mis primeros días como profesional, mi casa no tenía cerco, los sueldos del gobierno, pues estaba haciendo mi servicio social. Llegó una persona, yo no tenía casa, tenía un pequeño carrito, pero pasaba casi al día. Yo recuerdo que llegó una persona que alguien la recomendó, les dijo que yo era médico, llegó y me dijo: mire doctor, aquí vengo con un cheque en vacío, llénelo con la cantidad que quiera, pero quiero que me practique un aborto. Pues en donde uno es formado no le enseñan a hacer esas cosas, pero creo que el procedimiento no es muy difícil de hacer.
Entonces, sin entrar en detalles, pues yo le puedo decir que hablé con esa persona, le dije que asumiera la responsabilidad de sus actos porque su esposo había andado fuera del país y el bebé, que ya ella se había dado cuenta que estaba embarazada, no era de su esposo. Qué tremenda situación moral. Entonces, con toda la amabilidad y respeto le ofrecí hablarle del Señor y de Jesús. Pero ella dijo, no quiero religión, no quiero Dios, lo que quiero es sacarme el bebé. Agarró su cheque vacío y se fue y no la volví a ver más. Pero, ¿saben la situación en la que estaba? Apenas tenía 100 lempiras yo para el día siguiente. Pero mis convicciones y mi amor al Señor me hizo hacer ver que es más importante estar bien con Dios que tratar de agradar a las personas. Número 2, ¿cómo liberarnos de la complacencia? Hay que ser asertivos y aprender a decir que no. ¿Sabes? Ser asertivo es expresar los sentimientos y los sentimientos de manera honesta, directa y correcta, en el momento preciso y correctamente, no gritando, no haciéndole ver y humillando a las demás personas. Pero sí que hay que ser respetuoso y decir a las personas, creo que la situación que estás haciendo no es correcta y me parece que a la luz de la palabra de Dios tú tienes que hacer esto y esto si nos han pedido el consejo. Entonces, hay que ser asertivo en esto, porque si no caemos en la cuestión de la enfermedad de la complacencia con los demás. Número 3, yo creo que es bien importante también definir tus límites. Mis límites. Los límites es con respecto a la conducta de las personas. Yo creo que aquí, en los límites, si vemos la historia de Aarón, la Biblia dice en el capítulo 32, versículos 21 al 24, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, sino que se lo voy a parafrasear. Dice la palabra del Señor que llegó Moisés, bajó con Josué y le dijo, ¿qué has hecho esto? ¿Qué te ha hecho el pueblo para que hagas esto? Es que tú sabes que tu pueblo es rebelde, dijo Aarón, y este pueblo no le gusta esperar. Entonces yo les dije que recogieran sus zarcillos de oro y aquí está, apareció el becerro de oro. Y entonces más adelante vemos que la actitud de Aarón fue de arrepentimiento y Dios lo pudo reivindicar en su ministerio como sumo sacerdote. Pero yo creo, a mis amigos, que es necesario definir nuestros límites para las demás personas. Los límites establecen una relación saludable, una relación de respeto. Y el que pueda decirse que no significa que tienen que ver de por medio los sentimientos hacia las demás personas. Lo que estamos definiendo y poniendo límites es a la conducta que no es adecuada porque nos afecta a nosotros también. Entonces no tenemos que ser complacientes con la conducta de los demás y tal vez y crear molestias para ellos cuando mis convicciones no me permiten hacer lo que ellos mismos están haciendo. Y número 4, con lo que voy terminando, yo creo que es muy importante alejarnos de la culpa, siempre y cuando esto no traicione tus valores. Si tú crees que lo que estás haciendo al llamar la atención o poniendo un límite a las demás personas con respecto a la conducta y te está perjudicando a ti, no tienes que sentir culpa. Si una persona se aleja de ti simplemente porque le pone límites a las situaciones y a las cosas que hace y no le gustó y él lo cree y lo toma a título personal, definitivamente esa amistad creo que no te conviene y dudo mucho que sea un amigo o una amiga. Entonces tenemos que establecer nosotros límites correctos a la luz de la palabra de Dios, siempre y cuando no traicione los valores en Dios. Bien amigos, este ha sido nuestro tema, la enfermedad de la complacencia. Y llegamos a la conclusión de que podemos enfermarnos por la actitud de no decir no. Podemos tener una actitud descomplaciente, por ejemplo, para los retos, los desafíos de nuestros hijos.
¿verdad? Por ejemplo, para alcanzar metas en sus vidas, ayudarles y apoyarles, ser complacientes. Pero hay situaciones y conductas a las que les tenemos que poner límites. Y llegábamos a una conclusión: ¿cómo liberarnos de la complacencia? Número 1, reconócelo, no le puede gustar a todo mundo. Número 2, sea asertivo y aprende a decir que no, de forma honesta, directa y correcta. Número 3, define tus límites. Y número 4, aléjate de la culpa si no has traicionado tus valores. Bien amigos, este ha sido su programa CCI La Lima. Los espero en otra edición más. Y hasta pronto en su programa CCI La Lima. Bendiciones.